Bueno, vamos a parar ahí porque escogió y está confirmado muchas veces. ¿Les parece que vamos al punto 3? Sí. Adelante. A ver. Sí. Desechados. Ajá. Pues hay muchas partes en donde los está citando, sí. Sí, gracias, Chela. Sí. No recuerdo en este momento la implicación de lo que me estás diciendo, pero seguramente que el Señor lo ha mencionado. Sí. Vamos al punto número 3, ¿les parece? Creemos que Jesús de Nazaret ha nacido de María, quien ha sido engendrada por medio del Espíritu Santo y no por semilla de hombre, como tal, libre del pecado original. Entonces, ese fue un propósito. No tendría otro propósito el nacimiento virginal, más que el de presentar al mundo y que naciera en parte humana, que es 100% humana por María, y 100% hombre por medio del Espíritu Santo. Entonces no tenía la raíz o el origen o la semilla de humanidad. No venía a este mundo el Salvador con humanidad plena. Era nada más cubierto de humanidad, pero era 100% Dios. No sé si alguien tiene duda en este punto, que es muy importante. ¿No? Porque me ha tocado explicarlo un poco más, pero bueno, con gusto podemos ir más allá. Hay algunas citas que tengo solamente. En la profecía que está dada en Isaías 7:14, se dice, la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Y luego esa está cumplida la profecía pues en la realidad, en la verdad de Jesús, pero está citado en Lucas 1 y en Mateo 1 también, el momento en que se le anuncia a María. La anunciación está en Lucas 1:26, y eso nos comprueba la profecía. Muy bien, entonces esta iglesia cree que Jesús nació sin pecado, no de simiente de hombre, pero sí era totalmente humano en la carne de María. Por eso María prestó la carne o puso su carne, pero no puso deidad. Quiero aclarar eso porque luego se dice que María es la madre de Dios, y es un grave problema. Es un grave, terrible problema. Ella era madre de Jesús, aportó lo que es humano. Dios aportó la deidad. María no tenía nada de deidad, nada de pureza. Aportó la carne y Dios aportó la deidad. Entonces no puede ser María el origen de lo que Él es completamente como Dios. María es el origen nada más de la carne. Sí, muy bien. Entonces no puede ser María la madre de Dios. Es un tema muy amplio, muy profundo, pero vamos a dejarlo ahí, si les parece, si no hay controversia. El punto 4 dice: sabemos que la salvación no es por obras ni por voluntad humana. Bueno, ya lo conocemos de memoria, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, está en Efesios 2. Y luego adelante dice: viene de la gracia irresistible de Dios y nada puede reemplazarla ni mejorarla. Hemos sido justificados y lavados por la sangre del Cordero fiel, Jesucristo. Ahora somos justos ante los ojos de Dios. Bien, si somos lavados, somos justos. Dice en Romanos 8:30, dice: y a los que predestinó, o sea, los puso desde antes, ¿sí? A esos los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, si nos llamó desde antes o nos preparó desde antes y nos justificó, tenemos la certeza que seremos glorificados, llevados a su presencia. Sí. Sí. Sí.
Hubo predestinación incluso en Judas y está muy bien marcado. Para eso fue él preparado, para eso él estaba destinado, para que él traicionara, ¿verdad? Hubo predestinación en todos. Al faraón le dice: a ti te levanté yo para después quebrarte y humillarte, ¿verdad? Está entendido por todos, ¿no? Hay predestinación en todo personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, y no solamente en el Nuevo. En todos, porque no se le escapa al Señor, nadie. Hay una frase importante: el Señor dice que Él no hace acepción de personas. Y con esto, que es muy profundo, y voy a tratar de explicarlo muy fácil, el Señor no hace a nadie salvo si no es por Jesucristo, ¿sí? No acepta a nadie si no es por Jesucristo. Entonces, si no, se le hubiera escapado a alguien, se le hubiera ido a alguien, se hubiera filtrado en el cielo, que dije: acá estoy, yo ya pasé antes que ustedes. No, nadie se le escapa al Señor, nada se le escapa de su mano. Si confiamos en esa perfección, entonces solamente a través de Jesucristo, ¿sí? Muy bien, vamos al punto número 5, ya para terminar, porque no me va a dar tiempo, al menos llegué a la mitad. Reconocemos 2 sacramentos como práctica obligatoria para todo creyente: el bautismo por aspersión y la Santa Cena. Vamos a ver en dónde se nos recomienda el bautismo. Ya al momento de la Gran Comisión, es muy importante, ahí está muy claro. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez la Trinidad ahí. Ya dijimos que hay quienes practican un bautismo después del de agua, que es por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después practican uno que es solamente con las manos y entonces te llega el Espíritu Santo. No creemos en esta iglesia en que eso sea así. Sucedió en un momento con una finalidad muy específica, pero no practicamos nosotros un bautismo después de ese que sea exclusivamente bautismo del Espíritu Santo. No lo creemos. Creemos simplemente que el Señor, en su voluntad, en su tiempo, en el momento de la conversión, entra en espíritu en nosotros y no requiere ningún acto nuestro, ningún acto a celebrar o a practicar para que sea posible que le entre el Espíritu Santo. Salud. Sí. Sí, es el que hacemos aquí. Wow. Sí. Primero que nada, hemos aprendido que la sangre del Señor, y en muchos de los versículos de la Biblia, ha sido rociada para nosotros. Es uno de los fundamentos porque debe ser por aspersión. Otro de los fundamentos es de que solamente el Señor murió y resucitó, o sea, llegó a una nueva vida en este mundo. Y entonces es otra de las formas por las cuales no bautizamos a cada uno de nosotros por inmersión. Sin embargo, aunque hay mucho fundamento para esto, no lo quiero tocar porque esto dividió a la iglesia bautista, como lo saben, en fundamentos, en razones innecesarias. El ir a escarbar ahí nos puede llevar a una seria división. Lo podríamos estudiar, pero creo que son detalles que son un poco innecesarios, en mi punto de vista. No sé si alguien más lo considere. Si alguien más tiene esa curiosidad, qué bueno, hay que estudiar. Y sí, no, te lo digo, las bases son esas. Sí, en el río Jordán, sí. Sí, muchas iglesias lo hacen así. Sí. Muy bien, gracias. Uh-huh. Sí. Muy bien, gracias, Emil. Muy bien, miren, gracias. Sí podríamos hablar mucho de esto, no voy a tomar el tiempo, voy a comentar lo siguiente solamente, que el Señor desde un principio, fíjense qué interesante, cuando Él ordenó el diluvio, limpió al mundo con agua. En el momento también tan impresionante de que se libera al pueblo de Israel y que se les abre el mar,
Es muy importante, como dice Linda, esa aspersión, esa brisa que les estaba llegando, con la que estaban pasando, y que cubriera a los enemigos, a los que iban atrás de ellos. Entonces, muy importante, el Señor ahí limpió nuevamente. Entonces, no es nada más el bautismo una idea de que la trajo Juan o que se le ocurrió a alguien. El Señor siempre ha llevado a su pueblo en una pureza de agua. En muchos versículos se nos cita entonces que el Señor exige una pureza o una limpia por agua y por sangre. Esto tiene contexto muy amplio, pero sí el Señor siempre insiste en limpiar con agua, ¿sí? Ya si vamos más profundo, y les digo, vamos a caer como los bautistas, y si quieren algún día pues podemos estudiar nada más eso, pero es muy peligroso porque ya ir a ponerle más problema al bautismo a mí me incomoda un poco, ¿no? Sí. En la nube y en el mar. Muy bien, gracias. Sí, por eso digo, pero no lo inventó él. O sea, el Señor lo ordena, ¿no? El Señor siempre limpia con agua y con sangre, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a ver, ¿sí se nos indica en la Biblia que tenemos que bautizarnos? Sí. En eso creemos en esta iglesia, eso es lo importante, el tema de mi clase, sí creemos. Ahora, para la cena del Señor tengo las citas. Vamos primero a Lucas 22, por favor. Del 19 al 20, dice ahí: el Señor también tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. ¿Verdad? Está la orden, hagan esto en memoria de mí. No está diciendo que en ese momento lo hagan solamente, está diciendo cuando yo ya no esté. Si hubiera dicho hagan esto solamente ahora, diría hagan esto en presencia de mí, o hagámoslo juntos, pero dijo hagan esto en un futuro, en memoria, cuando me recuerden. Entonces estaba instituyendo este sacramento. Puse una aclaración ahí en la confesión de fe y puse: no creemos ni en la consustanciación ni en la transustanciación. Por eso pongo este versículo ahí, porque ya dijimos que muchas iglesias, o sobre todo la Iglesia Católica, cree que se convierte en ese momento, o que se transforma de ser un pedazo de pan o de hostia, que se transforma en la carne de Dios. No es así, en la carne de Jesús no es así. Bíblicamente es solamente un recuerdo, una memoria. Bien, entonces abajo de esa nota puse también para ustedes: ninguno de los dos sacramentos son indispensables para ser salvos. Ninguno. Uno se puede morir y unos minutos antes escuchar la voz del Señor, escuchar el Espíritu de Dios, entender quién es, recibirlo, rendirse a Él, sin necesidad de ir a bautizarse y de tomar la Santa Cena para poder morirse. La salvación es una salvación de fe, es una salvación que se experimenta internamente. No es necesario ninguno de estos dos sacramentos para ser salvo, pero sí, quien se considere cristiano debe darle la importancia, entender la importancia y asumir estos dos sacramentos. Es importante. No sé si hay alguna duda hasta el momento de hoy, de aquí, ¿no? Al menos ya vimos 5 puntos. Bien, entonces les agradezco, vamos a cerrar en oración. Espero que si tienen dudas, por favor, nadie se quede con dudas, coméntenmelo a mí o coméntenlo con el pastor. Prefiero que no me tengan miedo y lo comenten conmigo y que lo aprendamos juntos si hay alguna cosa que puedo mejorar en mi clase. Gracias.